Muy bien, vamos a ir con la idea de la experiencia de caminar con el Espíritu, y hoy vamos a hablar un poco cuando nos capacita para una tarea que Él nos preparó. ¿Sí? Cuando en este caminar con el Espíritu, en esta idea de que en la vida cristiana nosotros vamos caminando bajo la guía del Espíritu Santo y vamos avanzando en diferentes aspectos, va a haber desafíos, tareas y situaciones que muchas veces nos causa el temor si estaremos capacitados o no. Y la realidad, la Biblia enseña que el Espíritu Santo, ¿sí? que es Dios mismo, nos capacita para diferentes tareas. Nos capacita para las tareas que tenemos por delante. Desde el libro de los jueces a diferentes pasajes, vemos que el Señor capacitaba a sus líderes para tareas específicas. En el libro de jueces vemos que el pueblo de Israel estaba pasando un problema, necesitaba ser liberado, y Dios capacitaba a una persona para cumplir una tarea especial. Pero yo me quería basar hoy en un pasaje de Éxodo. En Éxodo 35, 30 al 35. Y dice, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar, engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Oliab, hijo de Jasimac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y remarcados en lana pura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores. Y dice, interesante, el relato marca un poco que Dios lo llama a Moisés y le dice, vamos a hacer el tabernáculo. Estamos hablando de un pueblo que está en el desierto, un pueblo que empieza su primera relación con el Señor de manera más íntima. Dice, bueno, vamos a hacer el tabernáculo. Y cuando le dice las medidas, Dios le da las medidas a Moisés, le dice las características, qué tiene que haber, también le da las personas. Y en lo que les da a las personas, le da una capacidad a esas personas para hacer una tarea. No le dice que le da la capacidad de ser jefes, le dice específicamente, lo llenamos de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¿Para qué? ¿Para qué tenían inteligencia, sabiduría y capacidad creativa? Para hacer trabajos artísticos. El Espíritu Santo nos capacita para la tarea que tenemos por delante. Nos capacita para la tarea que tenemos que enfrentar. Y cuando nos capacita, no nos da una capacidad mediocre. Nos capacita para que la podamos hacer y la podamos hacer en excelencia. De hecho, también nos capacita para enseñar lo que estamos haciendo a otro para que continúe. Muchas veces eso no nos damos cuenta. Creemos que somos los únicos que podemos hacer algo. Pero el Señor quiere que esa tarea continúe. Dice el pasaje precisamente que le dio la habilidad de enseñar a otros. ¿Por qué? Porque había otros que tenían que hacer la tarea después. No dice que le iban a enseñar Biblia, ni le iban a enseñar a predicar, ni a cantar. Solamente que le iban a enseñar a hacer lo que ellos sabían. ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. El tabernáculo se iba a desgastar, el tabernáculo iba a tener problemas. Alguien tenía que continuar la tarea. En el capítulo 36, en el versículo 2, dice, Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico.
a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir a hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día a día el pueblo sigue trayendo, dice voluntariamente, el pasaje dice después que le pidieron que no traiga más nada. Evidentemente, el capítulo 35 nos menciona a 2 personas, y en el capítulo 36 nos dice, miren, hay más gente. Ellos le tenían que enseñar a esta gente, que tenían esa misma capacidad, esa misma pericia que el Señor lo había dado, ¿a qué? A hacer la tarea. Pero es clave entender algo. Dios nos capacita para hacer la tarea. Ahora, nosotros tenemos que sentir compromiso con esa tarea. Porque dice el pasaje del 36:2, se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. No dice que todos los que tenían el don fueron. Hace una aclaración, dice, interesante, ¿no? Porque Dios nos prepara, y yo creo que prepara a mucha gente, pero no muchos quieren hacer una tarea específica. El Señor capacita a su pueblo para la tarea, pero no muchos se sienten movidos a hacer una tarea específica, a hacer ese tipo de tarea. A veces nos cuesta. Preferimos otra tarea, otra situación. El pasaje deja claro que el Señor nos prepara, que el Señor nos da dones, que el Señor nos da una tarea, que el Señor muchas veces nos preparó en nuestra vida para un punto específico. Nos da la capacidad para hacer algo y no nos quedemos con los brazos cruzados. El problema, muchas veces es que nosotros no nos sentimos movidos a hacer la tarea. Nosotros no nos sentimos con responsabilidad hacia esa tarea. La ignoramos. Nos excusamos. Decimos que no tenemos los dones. Si el Señor pone una tarea por delante nuestra, es porque nos va a dar las capacidades, los dones para hacer esa tarea. La pregunta es, ¿nos sentimos movidos para hacer la tarea? ¿Sentimos ese deseo de hacer la tarea? Dios nos capacita, nos da las fuerzas, el ánimo. Tenemos ese sentimiento, esa compasión para hacer la tarea. Dice que la palabra del Señor, que Dios vio a la multitud y sintió compasión porque parecían ovejas sin pastor, ¿no? Cuando vemos una situación, nos duele, nos mueve a tratar de resolver el problema, o nos quedamos mirando de lejos y no nos comprometemos. Me llamaba mucho la atención cuando leía, ¿no? Porque dice que todos que tenían el mismo espíritu artístico, o sea, había más gente que tenía ese espíritu artístico. Y había más gente que Dios le había dado pericia y habilidad. Pero el pasaje, el autor de Éxodo agrega, ¿no? Y se sentían movidos. O sea, tenían un compromiso, iban más allá. Porque Dios nos capacita, nos prepara. Esa es la parte que hace Dios con nosotros. El problema es la parte que hacemos nosotros. Nos sentimos movidos por el Espíritu a hacer algo.
¿Sentimos que tenemos que hacer eso? ¿O lo dejamos de lado? A veces surgen situaciones, desafíos que nosotros miramos de lejos y decimos, ¿quién se va a hacer cargo? Y por ahí el Espíritu nos está moviendo a nosotros a hacer. No quiere decir que sea a veces por ahí dar un plato de comida, enseñar algo, escuchar a alguien. Dios nos da las capacidades y los recursos, pero necesita corazones predispuestos a poder hacer eso. Corazones sensibles a poder hacer esa tarea. A veces en el transcurso de la vida cristiana, nuestro corazón se va haciendo insensible, se va haciendo medio duro, se va a hacer medio que cuesta que hay cosas que nos entren. Bueno, pedirle al Señor que nuestro corazón se mueva, que seamos movidos a lo que Él tiene por delante, que seamos movidos a la tarea que Él quiere que hagamos, que seamos movidos a poder hacer esa tarea en la cual ya nos capacitó, nos preparó y nos dio fundamentos para hacerlos. Dios nos capacita. Dios nos da la tarea. Nos sentimos movidos para hacer la tarea. Nos sentimos que tenemos que hacer esa tarea. Pidámosle al Señor que podamos sentir su presencia y que Él nos pueda guiar a hacer la tarea. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo y gracias porque hubo gente que tuvieron la capacidad que tú les diste de enseñarnos, de hacer las tareas para que estemos hoy aquí. Te quiero pedir, Señor, que tú obres, te manifiestes en nuestra vida, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir que nos mueves a hacer algo específico, una tarea que por ahí nadie está haciendo. Guíanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.